Le damos la bienvenida a todas, todos y todes a este espacio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, para nosotros es muy importante abordar estas temáticas desde estos espacios que aperturamos, porque creo que no solamente es una deuda que tenemos de hablar sobre estas conversaciones pendientes, sino que tanto estudiantes, egresados, docentes y profesionales de la salud pues tenemos esta plática aún en espera, ¿no? O sea, como el fogón aún se está calentando alrededor de la diversidad corporal, las diversidades corporales, la gordofobia, hablar de estos temas que tan solo en redes sociales nos cuestan el algoritmo que no pudimos ver para este evento. Entonces agradecemos por unirse a este espacio. Nosotros hacemos parte del grupo de estudio de género y soberanía y seguridad alimentaria de la universidad del observatorio que también tiene el mismo nombre, Soberanía y Seguridad Alimentaria. Y esta juntanza inició hace más o menos 7 años, en donde diferentes estudiantes de la maestría pues teníamos cuestionamientos y algunas lecturas críticas alrededor de lo que sufrían las mujeres en los territorios, alrededor de sus cuerpos, de lo que hacen para poder garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria como un derecho, pero sabemos también que las corporalidades atraviesan por diferentes injusticias y que es importante también traerlo al centro de las conversaciones y de los diálogos porque es como una nueva perspectiva, ¿no? Hace poco leía un libro donde la autora decía que había que transitar de isla, ¿sí? Yo soy Lorena Pachón, me voy a presentar aquí. Soy nutricionista dietista también de profesión, magíster en soberanía y seguridad alimentaria de esta universidad. Hice una certificación en alimentación respetuosa y liberación corporal, porque veo que es también una necesidad para poder transitar de esa hegemonía y la formación que tenemos muchos nutricionistas aquí en este país y en América Latina, yo creo que a nivel global. Y vemos también como la importancia de poder cocinar con todos estos ingredientes, y le vamos a llamar como ingredientes a estos saberes alrededor de la temática de gordofobia y evidencia científica de atención digna, que es como el conversatorio que nombramos para el día de hoy en esta conversación. Y les voy a presentar a nuestras panelistas, que son hoy mujeres también que han podido transitar a partir de su experiencia profesional, pero también desde su experiencia de vida misma. Entonces, voy a permitirme leer para no equivocarme. Hoy tenemos aquí a Paola Sabogal, ella es nutricionista dietista, magíster en relaciones internacionales y doctora en psicología. Acompaña a personas que buscan sanar su relación con el cuerpo y la comida desde un enfoque de diversidad corporal, peso, inclusividad y antigordofobia. Bienvenida, Paola. También nos acompaña Lorena Perdomo, ella es nutricionista dietista, magíster en antropología social y participante del grupo de estudio de género y soberanía alimentaria de aquí de la universidad. Su trabajo e intereses se centran en las relaciones entre alimentación, corporalidad y los procesos de medicalización de los cuerpos. También venía Lorena para acompañarnos también desde el grupo. Y claro está, también contamos con Natalie Ortegón. Ella es fotógrafa, artista y activista por la diversidad corporal. Desde su experiencia vivida y su trabajo en activismo y comunicación, promueve conversaciones sobre gordofobia médica, barreras de acceso en salud y las múltiples formas en las que la hegemonía corporal pues, ha atravesado la vida cotidiana. Bienvenida también a Natalie. Les cuento que tendremos dos momentos en este espacio. El primer momento, la idea es que podamos, a partir de unos bloques temáticos, poder conversar como sobre esas preguntas o cuestiones que ahorita las charlábamos. No creo que todo sea resuelto en esta conversación, tenemos que tener más conversaciones y más diálogos alrededor de ello, pero es lindo también como abrir camino a esa cocción de estos saberes y estas nuevas también como visiones y perspectivas. Entonces la idea es que podamos conversar alrededor de 5 minutos por pregunta, que cada una pueda también allí contarnos un poco desde esa experiencia y si alguna desea hacer alguna réplica, pues tener como un minuto para esa intervención. Y un segundo momento, porque también nos parece muy importante este público que tenemos aquí, poder pues conversar alrededor de si tienen alguna pregunta o alguna reflexión de lo que estamos charlando el día de hoy. Es también muy valioso para todos, todos y todos.
tener esas reflexiones que ustedes puedan sacar de este espacio. Entonces, para iniciar con este diálogo y comprender un poco sobre la gordofobia en salud, pues me gustaría preguntarles qué entendemos cuando hablamos de gordofobia médica, desde cada una de las experiencias que ustedes tienen. No sé. Buenas. Hola, buenas tardes, todos y todas. Pues es un placer para mí estar acá y creo que precisamente lo que nos convoca es la gordofobia, que para mí es el miedo irracional hacia las personas gordas o habitar un cuerpo gordo con todo lo que se relaciona con la gordura. También es muy importante qué es ser gordo, gorda, gorde, porque eso está definido en muchas formas, clínicamente según el índice de masa corporal, pero en mi experiencia, ser gorda es cuando no cabes en los espacios comunes, cuando no entras en la registradora del bus, cuando el cinturón del avión no te funciona, cuando hay lugares que son más estrechos para ti de lo que debería ser, de la norma o lo normal. Y creo que la gordofobia médica es una cosa que fue la última, digamos, la última cosa a la que yo me enfrenté, que pude superar, porque era la que más dolor me causaba, como que no tenía herramientas para enfrentarla. Y lo que pasa es que la gordofobia médica lo que hace es que siempre los profesionales de la salud buscan justificar todas tus dolencias, todas las reacciones fisiológicas con el peso. Entonces tú puedes ir al médico porque se te encarna una uña de un pie y te dicen que es porque eres gorda, te puede salir un brote en la piel porque eres alérgica a algo y te dicen que es porque eres gorda, y nunca atienden en realidad como tus padecimientos o tus enfermedades. Y en este proceso de reconocer eso, me he tenido que armar de mucha información para poder responder y pedir lo que realmente necesito en consulta médica. Entonces, se ha vuelto un reto, primero porque ninguna persona debería llegar a un profesional de la salud sabiendo qué es lo que tiene que decir para que le atiendan, porque hay que partir del hecho de que quien estudió para eso fue el profesional de la salud y no yo. Y segundo, siempre van a invalidar mi experiencia de vida porque soy gorda. Cuando tú cruzas la puerta del consultorio médico, ya asumen porque eres gorda, que eres una persona que se alimenta mal, que no hace actividad física, que tienes malos hábitos en general en tu existencia y que además nada de lo que digas es verdad. Creo que eso es como en lo que se basa, como yo veo la gordofobia médica, y pues es lo que también queremos hablar aquí, porque desafortunadamente el área de nutrición es la que más terror nos da, porque además todos nos mandan a nutrición, todos los profesionales de la salud, pero siempre es el mismo libreto, por lo general, obviamente hay excepciones, que ya van a ver, y es maravilloso. Y en ese camino de encontrar una respuesta, encontré a Paola Sabogal, que está aquí, va a hablar con ustedes, que me salvó la vida, porque descubrí que sí existían otras formas de abordar los temas del cuerpo y la alimentación más allá de, pues, volver los cuerpos delgados. Entonces creo que es esa mi experiencia y esa es como la forma en la que yo desde mi existencia veo la gordofobia médica. Bueno, Nati se salva sola para aclarar un poco ese punto, ya se habrán dado cuenta. Pero digamos que yo no tengo una forma de definir la gordofobia porque no he vivido la gordofobia. Yo la puedo conocer a través de activistas que escriben sobre la gordofobia. Entonces no podría de alguna manera agregar algo diferente a lo que dice Nate. Hay una definición muy puntual que me gusta de Magdalena Piñeiro, quien es una activista gorda también, y ella dice, es la discriminación que experimentamos, lo dice en primera persona, las personas gordas por el hecho de ser gordas. Entonces, entenderlo como una discriminación es algo que a mí me ha ayudado dentro de mi trabajo a entender cuál es la raíz y cómo se puede empezar a abordar la gordofobia. Más allá de todo lo que dijo Nati, creo que hay algo muy importante, sobre todo que toca la carrera de nutrición. Esto son solo estudiantes de nutrición, también de medicina. Todo, bueno, listo. Pero a la gordofobia médica en general, digamos a la que ejercemos los profesionales de salud, que tiene que ver mucho con los diferenciales de poder y la idea que tenemos alrededor del cuerpo, ¿no? Porque de alguna manera todo esto que planteaba Nati, leyéndolo desde la academia y desde los aprendizajes que nosotros tenemos en la academia,
pues viene mucho de que nosotros no tenemos la concepción o la claridad de que el cuerpo es del otro, sino que creemos que el cuerpo es nuestro. O sea, llega una persona y yo estoy mirando qué debo hacer yo con su cuerpo, no cómo esta persona va a gestionar su cuerpo, cómo va a tratar su cuerpo, cómo se va a relacionar con su cuerpo. Yo me pregunto es qué hago yo para controlar ese cuerpo, para que ese cuerpo llegue a lo que a mí me enseñaron que debería llegar. Y creo que por ahí es donde empieza realmente pues a hacer violento el ejercicio médico o a ejercerse cierta gordofobia. Dentro de lo que planteaba Nati también, en mi investigación doctoral yo hice como una investigación para co-construir una práctica nutricional para cuerpos gordos. Y esta era una práctica que integraba a personas gordas, mujeres y hombres, estudiantes de nutrición y nutricionistas. Y algo lo que me llamaba mucho la atención, que Nati también lo mencionó, es que en la academia se suele enseñar que las personas gordas mienten. Esto es algo muy como, les va a llegar y les va a decir que no come, pero hagan bien, revisen bien porque algo está comiendo que no debería. O incluso en los parciales, digamos, el caso clínico típico es una persona gorda, sedentaria, que tiene unos comportamientos particulares de gordura. Que esto tiene que ver con que nosotros no llegamos a la universidad tampoco como una tabula rasa, sino que hay unos conceptos sociales que, digamos, empezamos a reproducir, pues también que legitimamos, digamos, a través de una evidencia, un conocimiento médico y pues desde ahí también empiezan a hacer un daño desde la legitimidad del saber médico. Pues bueno, gracias. Un poco comentar de cómo surgió esta charla, ¿no? Esta charla sale porque yo en este momento estoy dictando la clase de antropología alimentaria y una lectura que tienen los chicos en la materia es una lectura de una tesis que se llama ¿Cómo se arma una gorda? Y yo dije como quisiera, en el curso, todos los cuerpos de este curso son normativos, de los chicos, chicas y chiques, son cuerpos normativos, estaban en la norma. Yo dije, pero ¿cómo puedo yo transmitir un conocimiento desde un cuerpo que no habitamos? Entonces se me ocurrió buscar una activista como Nata y hacer una clase con Nata para trabajar este tema y pensarlo no de una manera abstracta, sino de una manera viva. O sea, como hacer que la clase no sea una cosa académica que leo en un libro y luego cuando me enfrento a la realidad, como que no me cuadran las cosas, ¿cierto? Igual una clase nunca va a ser suficiente, pero yo espero que esa clase haya marcado un poco el pensamiento crítico de los estudiantes. Y pues volviendo a la pregunta, porque digamos que esta lectura de la antropología alimentaria, pensarnos qué es la gordofobia, nos lleva a varias herramientas que de pronto la antropología y la sociología han brindado para pensarnos en problemas, ¿cierto? Ya las compañeras dijeron que es gordofobia y me parece que también es algo que venían pensando para la charla, pero mi pregunta es cómo surge, de dónde surge, ¿cierto? Yo tomo mucho el concepto de Michel Foucault de biopolítica, ¿no? La biopolítica como este concepto en el cual la biología se convierte como una herramienta de poder. Entonces Foucault en este libro sobre historia de la sexualidad dice, bueno, en el feudalismo el poder estaba dado por Dios, ¿cierto? Pero con el desarrollo de la ilustración y el conocimiento científico, entonces lo biológico se convierte en una herramienta también para permitir estas relaciones de jerarquía y de poder en la sociedad capitalista. Esa biopolítica eh, va a ser analizada por Foucault sobre todo en cuerpos con sexualidades género diversas, ¿cierto? Y va a hablar de otro concepto que a mí me parece muy interesante, que es el de la anatomopolítica, que dice como no solamente están usando la biología para permitir la jerarquización de los cuerpos, sino también como un proyecto político, ¿no? Esta pero también me cuesta, sí, hola, la anatomopolítica permite para finales de inicios del siglo XIX y todo el estudio que hace en década de los 70, 80 Foucault es para explicar los procesos de colonización, para explicar qué cuerpos son válidos y qué cuerpos no son válidos, ¿no? Y entender el cuerpo como un objeto aislado. Y en esto es importante porque no se considera el cuerpo como un sujeto, quien
habita el cuerpo, ¿no? Sino como un objeto aislado y de hecho de ahí surge entonces la biomedicina o en otros estudios se le llama el sistema médico hegemónico, ¿no? Que es evaluar el ser humano no desde su complejidad, sino de esa idea positivista en que es un objeto biológico que se puede estudiar de manera aislada. Y yo creo que esa es la forma en la que inconscientemente nos enseñan la carrera de nutrición y las ciencias médicas en general, y las ciencias de la salud en general. Nos las enseñan como cuerpos que son validados, ¿cierto? A través de unos mecanismos, ¿cierto? Y esos mecanismos a mí me parecen muy interesantes porque Foucault va a hablar de la biomedicina como esas tecnologías usadas para disciplinar los cuerpos diversos. Y ahorita en una conversación que teníamos con Pau, que nos surgió ahí como la conexión, justamente Foucault va a hablar de cómo se disciplinan los cuerpos diversos, cuáles son esas tecnologías médicas o clínicas o de la salud que llevan a ese disciplinamiento. Entonces, para las personas LGBTIQ+, por mucho tiempo fue terapias de reconversión, ¿cierto? En el caso de las mujeres, cuando eran contestatarias y discutían X o Y situación sobre el orden social, la lobotomía fue una práctica médica, ¿cierto? O en el caso, que es el caso de esta charla, los cuerpos gordos son llevados a tener procesos clínicos que los llevan a una desnutrición inducida y consciente, ¿sí? Que lejos de ser todas esas prácticas biomédicas, esas tecnologías, ¿cierto? Médicas, lejos de cuidar la salud de las personas, es todo lo contrario. Y nos enseñan ideológicamente que es una forma de cuidar de la salud. En estas facultades no lo enseñan, ¿cierto? Siendo completamente contrario al objetivo misional que tenemos como profesionales de la salud. Entonces, creo yo que el pensarnos las carreras de las ciencias de la salud desde una perspectiva crítica que incorpore también estos otros conocimientos nos hacen ser más conscientes de que el conocimiento no es blanco-negro, ¿cierto? O sea, como a nosotros nos enseñan a contar calorías y macro y micronutrientes y si, y si no se ajusta, porque esta pregunta que hace Pau me parece muy importante en el área de las carreras de la salud, es que si uno cuenta las calorías que consume esa persona, cuenta los macro y los micronutrientes, y resulta que esa persona no consume sino menos de la cantidad de calorías y macro y micronutrientes que requiere y sigue siendo gorda, hay algo malo que está pasando ahí. Está mintiendo. Está mintiendo. Entonces, hay un vacío, yo diría, que se está empezando a estudiar, que más adelante en las siguientes preguntas lo vamos a elaborar un poco más, pero hay un vacío en el estudio de la nutrición y de las ciencias de la salud, un vacío donde se tiene que explicar por qué esos cuerpos son diversos independientemente de los parámetros clínicos, bioquímicos que existen, ¿sí? Esos cuerpos son diversos porque esos cuerpos existen y no necesariamente están enfermos, ¿cierto? Me parece muy importante como estas intervenciones y gracias a las tres, porque ahorita les mencionaba algo del tema de la isla, ¿no? Que Raquel Lobatón en uno de sus libros pues dice que la mayoría de nutricionistas o profesionales de la salud habitamos una isla que viene de esa formación hegemónica, pesocentrista, ¿sí? Y como deshabitarnos de esa isla o crear puentes para habitar otra manera de pensar, sentir y también cómo actuar en los diferentes espacios en los que estamos, pues es complejo, ¿no? Y esta relación que hago con la isla y con el puente, yo creo que el puente también para poder hablar de estos temas y aperturar camino ha sido eso, buscar formas, evidencia científica o como qué información nos podemos como alimentar para ser un poco más disruptivas con estas temáticas y también que sea un camino como respetuoso, digno, alrededor también de los derechos que tienen las personas gordas. Entonces, con esto quiero
pues preguntarles a ustedes como qué cosas sobre la salud o sobre el peso hoy están siendo revisadas o investigadas que permitan también como eso, rejustecer como ese puente que nos permita salir de esa isla en la que muchos y muchas hemos estado también como habitando. Bueno, yo no tengo nombres de artículos científicos, pero lo único que les puedo decir es que yo no salgo en los libros de medicina. Y desde esa experiencia de no salir en los libros de medicina, tengo argumentos para decirles que eso está desactualizado. Porque genuinamente yo soy todo lo que no es una gorda de los prejuicios de la gente y me le vuelvo un reto a los profesionales de la salud que me atienden porque nos explican cómo puedo existir teniendo unos bioquímicos buenos, que igual nadie le debe salud a nadie, eso es muy importante decirlo. Y que yo sea una mujer gorda sana no es ningún un tema de alabar o aplaudir, pero pues es mi realidad en este momento y si enfermo, pues eso tampoco sería algo que pues, no depende de mí, o sea, es decir, bueno, el caso. El punto es que creo que el llegar a la diversidad corporal, descubrir que existía la gordofobia y que había activismo por la diversidad corporal y activistas gordas y nutricionistas no pesocentristas, me permitió darme cuenta que existen diferentes formas de hacer ciencia en la historia. Yo estudié biología hace muchas vidas y yo entendí que existen diferentes formas de abarcar los temas. Y en el tema de nutrición hay unas personas que están peso centradas y hay unas personas que están trabajando desde un lugar no centrado en el peso. Pero ¿cuáles son los más famosos? ¿Cuáles son los que tenemos más acceso? ¿Cuáles son los que dan más plata? Claramente los que están centrados en la norma, el peso norma o digamos los que apuntan a la hegemonía corporal, porque detrás de eso hay una industria gigante que se lucra con las inseguridades y con los cuerpos que no encajan en la norma. Entonces, creo que eso es muy importante porque de hecho hay un día, no sé si ustedes saben, que se celebra el Día Internacional en contra de la Obesidad y ese día busca obviamente patologizar los cuerpos gordos, pero además está movido por farmacéuticas que pagan estudios científicos de médicos con títulos para demostrar por qué deberíamos consumir sus propios medicamentos que producen y minimizan hacia el público objetivo general, como somos las personas gordas del común, por decirlo de alguna forma, los efectos secundarios y las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que tiene el consumo de estos medicamentos. Yo me meto por ese lado, que es lo que conozco, porque ahorita está muy de moda los GLP-1, para quienes no saben, Ozempic, Wegovy, Saxenda, todas estas cosas, que se está pues ahorita popularizando, pero esto no es nuevo y yo lo quiero traer aquí también porque cuando yo era adolescente, en mis 13, 14, era la sibutramina. Era un medicamento que prometía la delgadez, el cual yo tomé primero cuando era muy pequeña, a los 11 años. Se llamaba Reductil, es que me acuerdo, Reductil 10 gramos. Ese lo mandó mi pediatra. Pero luego, yo no sabía que eso era sibutramina, y luego descubrí que la sibutramina era de venta libre en las droguerías y empecé a tomármela sin vigilancia médica y empecé a tener pensamientos suicidas. Y pues tuve que dejar de consumirlos, claramente, y después de mucho tiempo lo prohibieron. Y eso es un ciclo que se repite. Antes también estaban los huevos de tenia, antes estaban otras muchas formas de adelgazamiento de los cuerpos y creo que eso es muy importante porque afecta de una manera así muy directa y que al final termina beneficiando a las personas que generan estos medicamentos para adelgazamiento de los cuerpos. Gracias, Nati. Digamos que también un poco cuando entramos a preguntarnos por cuál es la evidencia que se está cuestionando, es importante recordar que esto no viene de profesionales de salud hegemónicos que nos empezamos a hacer preguntas en el vacío. Realmente esto viene de activistas gordas, mujeres, feministas, que a finales de los 60, en el marco del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, empiezan a hacerse estas preguntas. Esto es muy importante,
porque es también empezar a ver que los movimientos de peso e inclusividad no nacieron desde la ciencia hegemónica. Nadie se ha hecho estas preguntas. Nacen de la conversación con los activistas. Cuando nosotros nos desconectamos de para quién son nuestros procesos, finalmente terminan haciendo daño. Y parte de lo que hacemos en este tipo de conversaciones es empezar a generar cambios en las prácticas a partir de romper esa jerarquía de la que hablábamos ahorita. Al final, las tecnologías que utilizamos para el control de los cuerpos tienen que ver con la biomedicina, tienen que ver con la dieta, tienen que ver con el régimen alimentario, que por eso también tiene este nombre. Y las preguntas vienen de quienes de verdad están experimentando en su vida, pues digamos, las falencias que tienen nuestros procedimientos médicos. Entonces, haciendo esta aclaración, empezaría pues por aclarar que qué nos hemos empezado a cuestionar. Lo primero es la asociación entre el peso y la salud. Digamos que nosotros tenemos una evidencia observacional de estudios que vienen de hace muchísimos años, que nos dicen que las personas con tamaños más grandes suelen tener mayores riesgos de enfermedad. En la medida en que se han estudiado otro tipo de factores que envuelven a una persona de cuerpo más grande, como el estigma de peso, nos hemos empezado a preguntar, oiga, ¿será que la gente está más enferma porque tiene un cuerpo grande? O más bien, el hecho de tener un cuerpo grande la expone a una discriminación que hace que se enferme. ¿Qué piensan por ahí? Ya vi que puede sonar. ¿De dónde viene esto? Esto también fue investigado por movimientos activistas de la racialización. Tampoco se lo inventaron los médicos blancos hegemónicos, centrados en el patriarcado y la medicina hegemónica. Está viniendo también de los activismos por la diversidad corporal desde otros lugares. Entonces, el primero que tenemos es ese, adicional al estigma de peso, que, por ejemplo, hay investigadores como Janet Tomiyama, como Jeffrey Hanger, que se han dedicado a estudiar cuál es el efecto del cortisol. Existir en un cuerpo gordo en nuestra sociedad tiene unas implicaciones importantes. Llegar a un salón lleno de gente, hablar, levantar la voz, vestirte, ir a comprar ropa. Bueno, Nati nos puede contar todas las implicaciones que tiene. Ir al médico. Si yo tengo una consulta ginecológica la próxima semana y soy una persona hegemónica, tengo cero preocupación. Una persona gorda se tiene que estar preparando con antelación para llegar a la sesión y a la visita médica. Está teniendo preocupaciones. Entonces, tener que defenderse de un mundo lleno de discriminación, pues produce cortisol y esto produce es un factor independiente de riesgo cardiometabólico y es un factor independiente de resistencia a la insulina. Y otro factor que hemos empezado a estudiar con los años y que estaba incluso en el estudio de Framingham. ¿Cuándo se hizo Framingham? ¿Se acuerdan este que estudiábamos de enfermedad cardiovascular? Por allá en morfología de cuarto semestre, a finales de los 60, se hace un estudio de enfermedad cardiovascular. En ese estudio ya se habían dado cuenta que algo que pasaba en la mayoría de las personas era que hacían weight cycling, que es lo que llamamos el efecto yo-yo. Si hubiéramos hablado con activistas que vienen haciendo dietas de los 7 años, nosotros ya sabríamos hace mucho tiempo que siempre hay efecto rebote. Y el efecto rebote no solamente hace que la gente vuelva y gane peso, el efecto rebote está aumentando el riesgo cardiovascular y cardiometabólico y está aumentando sobre todo el riesgo de diabetes. Entonces, hoy en día la primera cosa que nos hemos cuestionado es, ¿realmente es el peso lo que está produciendo que las personas con cuerpos más grandes tengan más desenlaces negativos en salud? ¿O es no solamente el estigma, sino también lo que hacemos para que se curen y se normalicen dentro de esos dispositivos de disciplina? Porque el weight cycling es un efecto iatrogénico de la pérdida de peso y pasa en el 95% de las personas. Segunda cosa que nos hemos cuestionado, que la pérdida de peso sea sostenible a largo plazo. Tenemos 100 años de evidencia de que la gente regana el peso después de los 2 años. O sea, básicamente la curva de pérdida de peso es 6 a 8 meses, pérdida de peso máxima. Todos los antes y después de Instagram y TikTok están por ahí. Nuestros consultantes los vemos perder peso rápidamente. Luego de eso, ¿qué pasa? La gente se estanca. 2 años después empieza a subir de peso. 5 años después recuperó casi que todo el peso que tenía antes. La cantidad de estudios que tenemos sobre esto es abrumadora. Pero ¿qué era lo que pensábamos? Es que la gente no tiene fuerza de voluntad. ¿Cuántas veces han oído esa historia? Falta disciplina. ¿Ustedes creen que a uno le falta disciplina para probar una dieta cada año de la vida desde que tiene 7 años? Entonces, ahí hemos empezado ahorita, gracias a esa información que nos traen los activismos, a preguntarnos, oiga, ¿será que les falta voluntad? ¿O será que hay mecanismos biológicos en el cuerpo que hacen que el cuerpo regane el peso? Hoy conocemos la adaptación metabólica. La adaptación metabólica es un proceso evolutivo maravilloso, gracias al cual hemos sobrevivido en la Tierra, que hace que cuando nosotros tenemos déficit calórico, el cuerpo se programe para ahorrar energía.
y se programe para desear más comer alimentos ricos en energía. Una cosa divina. Uno lo piensa y uno dice, la biología hace eso por uno, maravilla. Gracias a eso hemos sobrevivido. Y eso es lo que lleva a que la gente tenga afecto yo. Entonces, esas son las dos primeras cosas que más nos hemos cuestionado. Y hay algo que nos empieza a dar un poquito de línea de luz, y es que hoy en día la medicina ha avanzado hacia lo que se llaman los enfoques centrados en el paciente. Todavía muy metidos en lo biomédico, todavía muy jerárquicos, todavía con una gran cantidad de problemas. Pero esto ha abierto la puerta a que podamos escuchar las vivencias de las personas que se benefician o se perjudican de nuestras intervenciones. Y creo que ese es el cambio de paradigma más importante que se está dando. Hemos cuestionado la asociación del peso con la salud, hemos cuestionado que el peso no tiene que ver con el déficit calórico y lo que no come, el ejercicio que hace, y ahora estamos empezando a escuchar lo que la gente realmente necesita desde su experiencia vivida para empezar a crear abordajes que de verdad beneficien la salud y el bienestar de las personas a quienes van dirigidos, no de lo que nosotros creemos que está bien. Entre otras cosas, porque algo de lo que decían ahorita, me parece importante recalcarlo, sobre todo si hay profesionales de la salud, y es que las mayores tasas de trastornos de la conducta alimentaria están en profesionales de la salud, y están especialmente en profesionales de nutrición y dietética. Eso también nos dice algo sobre los sesgos inconscientes que podemos tener en la atención, y cómo esa atención va a terminar teniendo un efecto en las personas. Bueno, acá ya hay varios elementos como que se van hilando. Digamos que frente a esta pregunta, quería volver como al tema de la biomedicina, que también lo ha tocado Pau, pero sobre todo entrándose al término de la patologización y la medicalización del cuerpo, ¿sí? Y entender que la ciencia es un espacio de disputa ideológico, no es un espacio neutral, ¿sí? No es como decir, como, no sé, la diabetes está causada por esto, por esto, y esto es indiscutible, ¿sí? Hay cosas que obviamente por el proceso del desarrollo científico no serán discutidos porque pues hay una evidencia firme, pero hay cosas ideologizadas dentro del desarrollo de la ciencia, y dentro de ella está la patologización de los cuerpos. Esta patologización de los cuerpos, como lo dijo Pablo, y siento que ahí estábamos como muy conectadas, nos permite analizar de dónde surge la idea de enfermedad ante cuerpos diversos, ¿sí? Y esta idea de enfermedad separa al individuo del cuerpo. Cuando me refiero al individuo del cuerpo es un pensamiento fenomenológico, ¿sí? En la fenomenología, los objetos y el pensamiento no están separados, son una sola cosa. El cuerpo, evidentemente, es una sola cosa. En este proceso de patologización del cuerpo, visto desde la biomedicina o desde el sistema médico hegemónico, separa las vivencias de la persona de su propio cuerpo. Y eso lleva a una disociación emocional y física de las personas, que está muy asociada a los trastornos de la conducta alimentaria. Porque esta disociación me habla sobre un cuerpo en el que yo no me identifico, no porque no quiera, sino porque la sociedad odia mi cuerpo y me obliga a odiar. Y no hay nada más enfermizo que justamente es el querer disciplinar el cuerpo de todas las formas posibles para lograr que llegue a la norma. Entonces, eso me parecía muy importante porque estas primeras preguntas, de hecho, estos últimos estudios no son tan viejos, digamos que el activismo de la década de los 60, 70 empezaron a empujar, pero los estudios científicos verdaderamente son muy jóvenes, o sea, estamos hablando de finales de los 2000, inicios de los 2000, empiezan estos estudios, y yo había traído como dos que justamente anoche los traté como de estudiar para sacar algunas conclusiones. Uno es de Tomiyama, que lo citó Pau, del 2016, que se llama Clasificación Errónea de la Salud Cardiometabólica al utilizar el IMC en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Estados Unidos entre el 2005 y 2012. Y miren que las cosas que yo ahí pasando la hoja, pero que logra concluir este estudio es muy simple. Aparte como que es un estudio que no necesitó mucha plata, la verdad, que fue muy simple. Pero dice 54, se comprobó por este estudio que 54 millones de estadounidenses clasificados como sobrepeso y obeso estaban metabólicamente sanos.
Es decir, que su tensión arterial estaba adecuada, que su glucosa estaba adecuada, que sus lípidos eran normales, que estaba muy bien. Y también descubrieron que 19,8 millones clasificados como normal eran metabólicamente enfermos. Entonces nos empezamos a cuestionar, bueno, ¿cómo así? Se supone que los cuerpos hegemónicos son cuerpos sanos y que los cuerpos gordos son cuerpos enfermos. Pero nos está diciendo este estudio de Tomiyama que efectivamente eso puede estar equivocado porque nos enseñaron que la medida para evaluar la patología del sobrepeso y la obesidad es el IMC, el índice de masa corporal, que en realidad lo que hace es cruzar una fórmula matemática para cruzar mi peso, mi talla y darle un estándar, ¿cierto? Y un estándar de normalidad, pero a mí el estándar de normalidad a mí no me dice nada. A mí no me, yo como, eso es una pregunta para empezarnos a cuestionar la clasificación de la patología de sobrepeso y obesidad, porque es que a nosotros nos enseñan en la Facultad de Medicina todas las ciencias de la salud, que yo peso, tallo y clasifico y digo, está enfermo, con solo el peso y la talla, ¿cierto? Y además, en esto que yo decía al principio de la patologización, ya una disociación del cuerpo y del yo, le generamos una preocupación al paciente o a la persona que va a nuestro consultorio. Y esa preocupación es la angustia de una sociedad que hace que me odie a sí misma. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros estamos generando mecanismos de atención en poblaciones y en personas que realmente cuidan, que realmente previenen enfermedades, o estamos generando enfermedades psicológicas, enfermedades metabólicas? Porque todo lo que explicó Paola me parecía muy importante, y es que nadie habla de los efectos secundarios de una cirugía bariátrica y lo que implica por años el proceso de recuperación física, emocional y todo lo que implica también en lo clínico y en lo biológico, ¿sí? Solo nos dicen que hay que adelgazar y hay que llevar, o sea, tu meta como profesional es hacer que esa persona adelgace, ¿cierto? Y hay otro estudio que me pareció también muy interesante, que lo hace Bacon y Aframor en 2011, un poco anterior, que se llama Enfoque Inclusivo del Peso versus Enfoque Centrado en el Peso, cambiando el paradigma. Y ellos hacen un estudio como para discutir esto que decía Pau de tener una práctica en la atención que no sea pesocentrista, y van a concluir primero que la pérdida de peso a largo plazo pocas veces es sostenible. Lo explicó Pau y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. El enfoque pesocentrista puede perpetuar los trastornos de la conducta alimentaria. Y van a descubrir también estos autores que las personas que más tienen trastornos de la conducta alimentaria son personas gordas. Son las que más tienen trastornos de la conducta alimentaria y las que más se autodisciplinan su cuerpo, porque conciben su propio cuerpo como una enfermedad. Y por último, van a descubrir que bajar de peso no necesariamente cambia los marcadores de salud cardiovascular y metabólica. Usted puede cambiar, usted puede lograr el peso ideal según el IMC, pero tener de base un montón de problemas metabólicos, cardiovasculares y cardiorrespiratorios, producto de esa pérdida de peso acelerada, que como les dije al principio, estas tecnologías biomédicas para bajar de peso, lo que también producen es una desnutrición consciente. O sea, llevar a la persona a una desnutrición. De hecho, te dicen, no, después de una cirugía bariátrica es normal que se te caiga el pelo, que se te reseque la piel, que se te debiliten las uñas, que se te hagan llagas en la boca, porque es que estás perdiendo micronutrientes esenciales para que tu máquina funcione, ¿cierto? Y tienen el descaro de decirte, no, pues eso te va a pasar, eso es normal, es parte del, eso sí es normal. O sea, no es normal ser gordo, pero sí es normal exponer el cuerpo a esa enfermedad. Entonces, creo que me parece importante centrarnos en estos nuevos estudios, traerlos a la academia, porque de hecho son estudios que se hacen en la academia, pero que las facultades de ciencias de la salud, que son muy conservadoras en su forma de ver el mundo, no nos permiten el acceso. Entonces, como que tener estos espacios es romper una barrera que
que se construyó y que necesitamos destruir rápidamente. Y es también cómo se sofistica ese dispositivo ideológico. Fíjense que lo que decía Lore, se la acabo de poner. Es que, claro, encuentran que el IMC no se correlaciona con los bioquímicos, el nivel de salud de enfermedad de una persona. ¿Qué termina pasando este año? Este año lanzaron una nueva definición de obesidad. Si han tenido la oportunidad de verla, ahora clasifican en 2 líneas. Los que están preclínicos y los que están clínicos. Entonces, ya no somos enfermos todos, pero hay unos enfermos y hay otros probablemente enfermos. O sea, aún no se han enfermado, pero van a enfermarse en algún momento. Y eso lo llamamos ciencia. Yo también quiero hacer una intervención pequeña y es que estamos hablando de que ha cambiado. Yo quiero contar una historia personal y es que yo fui al cardiólogo porque yo creía que alguna vez me iba a dar un infarto. Resulta que no era eso, sino que yo tenía ansiedad por un diagnóstico médico. Bueno, no importa por qué, pero sin embargo yo voy al médico más de lo que va la mayoría de personas del mundo. O sea, yo creo que yo voy al médico al menos 2 veces al mes porque yo siento que tengo que estar bien siempre. Pero eso es bueno y malo. Bueno, porque ya tengo herramientas para defenderme del mal, y malo porque cuando fui al cardiólogo para que me revisara, me mandaron un examen que es que te ponen el aparato para medirte la tensión durante 24 horas, te hacen un mapeo y te dicen pues si eres hipertensa o no. Pero resulta que los dispositivos para hacer esa medición no están diseñados para cuerpos gordos y el manguito, bueno, la cosa que te envuelve el brazo se escurrió en mi brazo, me quedó como por acá y eso tomó claramente mal mi tensión y daba unos números locos. Cuando yo llegué al cardiólogo, el cardiólogo dijo que yo era una persona hipertensa porque era gorda, pero además porque eso había marcado mal. Sin embargo, después de haberle explicado que eso no me marcó ni la tensión. Llevo medicada más de un año para la tensión y tuve la oportunidad de estar con una profesional de la salud que me dijo que debía hacerme yo misma un mapeo con un tensiómetro bariátrico, que son grandes, para que yo pueda demostrarle al médico cardiólogo de mi EPS que no soy hipertensa y me puedan quitar el medicamento, porque nadie se atreve a quitármelo, porque si es verdad que soy hipertensa, pues me voy a morir. Entonces, ¿qué cambia? Una de las cosas que yo he descubierto en este mundo de andar en clínicas y cosas, porque pues uno se enferma también, es que no existen aparatos médicos para atenderte y diagnosticarte, no existen batas dignas para hacerte un examen como una citología o una ecografía, no existen sillas de ruedas para atenderte cuando te doblas un pie y necesitas ayuda, pero sí existen todos estos implementos en los lugares donde practican cirugías bariátricas. Ahí sí hay camillas grandes, ahí sí hay tensiómetros grandes, ahí sí hay máquinas para hacer exámenes médicos grandes. Y una de las cosas que también he descubierto es que en Bogotá hay clínicas de muy alto nivel donde sí están todos los insumos para darte una atención digna. Entonces creo que eso también ha cambiado. También se ha planteado la atención humana, que eso debería existir desde siempre, porque somos humanos que necesitamos ser atendidos. Exacto. Y pues tener esa información también sirve para que las personas gordas sepan que al menos en Bogotá, que eso es aún más triste porque igual es súper centralizado, están los equipos para poder tener acceso a estas instalaciones, así que pues nada, creo que es una forma también de resistir y es poder compartir esa información y poder exigir desde ese lugar que digamos, los prestadores de salud tengan en sus lugares, en sus instalaciones, estos implementos que dignifican la atención a todos los cuerpos. Gracias, Marta, por esa historia que yo creo que sí, me parece doloroso, ¿no? Como que todavía existan y hayan existido desde siempre estas prácticas tan violentas en el campo de la salud, de la nutrición, bueno. Y me parece también como muy importante, y creo que lo recogía de alguno de ustedes, es como que se está haciendo para promover el cuidado, ¿no? Compartir la información es yo creo que también como uno de los caminos, de los muchos,
que podemos también como tener y tejer en estos espacios. Entonces, eso me lleva también a la siguiente pregunta de cómo sería, cómo nos soñamos esa atención nutricional desde una mirada y desde un lugar ético, libre de estigmas, que ya ahorita ustedes también iban como tocando un poco sobre ello, pero sí me parece importante como situarlo, ¿no? Como darle también como lugar a esa atención digna que merecemos todas, todos y todos. Es muy complejo porque a las personas gordas, en particular, lo hablo de mi experiencia, nos deshumanizan. Y somos personas tratadas como no humanas. Y yo sé que esto suena muy extremo, pero es verdad. Creo que es un trabajo social, cultural, de todas las áreas de la vida, porque el solo hecho de cruzar la puerta del consultorio médico y que te vean ya genera un montón de prejuicios en los profesionales de la salud. Y creo que ese debería ser un espacio neutral donde las personas genuinamente tengan unas preguntas específicas para abordar tus dolencias o tu consulta o lo que sea, y que no se centre la consulta médica en torno a el tamaño de tu cuerpo o a tu peso. Es por un lado. Por otro, respetar también las decisiones de las personas. Yo sufrí violencia médica, pues que ni siquiera es gordofobia, esto ya es violencia médica, porque estuve donde la endocrina y me dijo que yo sí o sí tenía que hacerme una cirugía bariátrica o inyectarme GLP-1 cuando me opuse y le expliqué por qué no, que yo sabía cosas, que no tenía por qué saber esas cosas, porque, o sea, una gorda, ¿por qué sabe eso? O sea, ¿por qué? De dónde sale estaba porque sabe tanto, me trató mal, me alzó la voz y me dijo que no volviera a su consultorio ni a ninguno de endocrinología de mi EPS hasta que yo no me sometiera a ese tratamiento. Básicamente me vetó, pero en la historia clínica escribió que yo había sido grosera porque yo no quería cambiar mis malos hábitos de vida que no eran saludables. Y eso nunca me lo preguntó, solo me trató mal ya. Y el problema es que la historia clínica es un documento legal, entonces ya luego los otros profesionales de la salud leían eso y decían, no, estás agresiva, pero además, o sea, no, terrible, porque además lo escribe un médico y cómo voy a poner en duda la palabra de un doctor o una doctora. Entonces creo que esa es la forma en la que yo lo veo, creo que hay otras muchas formas de mejorar eso, pero en este momento se me ocurren esas. Y creo que también algo que mencionaban ahorita sobre el índice de masa corporal, a mí me gustaría que Pau nos cuente de dónde viene y por qué eso es tan importante replanteárnoslo, porque eso tiene una raíz racista y eugenésica y muchas personas lo desconocen y muchas personas que viven su cotidianidad siendo antirracistas, anticapacitistas, que luchan desde un lugar distinto, desconocen eso y eso también viene de ahí. Me parece muy importante como traerlo aquí a la conversación. Bueno, primero para responder la pregunta de cómo sería la consulta soñada, me voy a agarrar de lo que dijo Nata, eh, porque no puedo decir cómo es la consulta soñada, ¿no? Yo creo que volvería un poco a lo que estaba diciendo ahorita y es cualquier avance que la medicina, las ciencias médicas o las ciencias de la salud hayan hecho hacia la diversidad, necesariamente pasó por activistas que pusieron el cuerpo literalmente para que ese avance se diera. A nosotros esto jamás se nos ocurrió. Esta conversación no existiría si alguien que encarna la vivencia no nos hubiera dicho que existe. Entonces, para mí es central que pase por escuchar a las personas, que pase por preguntar cuáles son los efectos de nuestras prácticas en esas personas. Porque parte de lo que hemos visto hoy con lo que ha expuesto Nata es que nosotros no estamos pensando en, ay, qué pensar, cómo se sienten de mal con sus cuerpos, el body positive, no molesten a la gente. Estamos atentando contra derechos. Natalie no ha tenido un acceso al derecho a la salud. No lo tienen muchas mujeres gordas, no lo tienen muchos hombres gordos, no lo tienen muchas personas gordas. Porque el primer obstáculo para una atención en salud digna y para que el derecho en salud sea efectivo somos los profesionales de salud, son nuestros sesgos. Es lo que creemos de la persona que entra por el consultorio sin preguntárselo. Y creo que para mí la consulta soñada o no gordofóbica, peso inclusivo o lo que sea, tiene que pasar por la escucha. Si no, no estamos haciendo nada.
porque nuevamente volvemos a creer que el cuerpo del otro es nuestro, que nosotros sabemos mejor que esta persona lo que debemos hacer con él, que tenemos que pasar nuestro dispositivo ideológico al adoctrinamiento y el disciplinamiento de ese cuerpo, y terminamos cayendo un poco en ese adoctrinamiento finalmente. Y pues ahí sumaría un poquito con lo que había dicho de los trastornos de la conducta alimentaria. Las personas con cuerpos gordos son quienes más trastornos de la conducta tienen. Esto es un elemento de supervivencia. Desde los 7 años, desde los 10 años, desde los 5 años aprenden que si no adelgazan van a ser violentadas, entonces se vuelve una forma de sobrevivir el tener un trastorno de la conducta alimentaria, pero los profesionales de salud tenemos la mayor incidencia de trastornos de la conducta alimentaria en las profesiones, y por eso revisar nuestros sesgos ahí es tan importante. ¿Qué pensamos de los cuerpos gordos? ¿Qué miedos tenemos alrededor de eso? Porque eso también está entrando en nuestra consulta y está siendo también un ruido y una influencia y una interacción importante sobre cómo vamos a actuar sobre esa salud, ese bienestar y ese cuerpo del otro que no nos pertenece. Sí, bueno, pues como aunado a lo que decía Pau, que me parece fundamental, quienes agencian este debate, pues son las personas que habitan cotidianamente un cuerpo gordo, y yo creo que eh, tengo que agradecerle mucho a Nata por venir a la clase, por reunirse en el semillero, por venir acá, porque nos abre la cabeza y nos permite, como decía, romper un muro que está muy bien construido y que no es difícil de romper cuando muchos y muchas y muchas ponemos el cuerpo para hacerlo. Y justamente tenemos como esta posibilidad de ir tejiendo redes, ir construyendo redes, ir generando cuestionamientos que ojalá se conviertan en, en una práctica real y cotidiana en los centros de salud, en los espacios donde se aplica el tema de salud pública, que no lo hablé, pero pues tampoco no existe solamente la violencia o la biomedicina en el campo de los consultorios, sino también en el área de la salud pública, donde nos dicen, no, es que hay que repetirle a la gente el plato saludable, pero no me sale nada, pero es que lo odio. Te lo juro que Como tan normal eso, ¿no? yo odio el maldito plato saludable. Es una cuestión de que nos enseñan que decir que los cinco frutas y verduras al día, o sea, nos enseñan una carreta que las poblaciones no logran adaptar a su vida cotidiana porque no es real, no se adapta porque no es real. Entonces, teniendo eso en la cabeza, siento que el activismo gordo, el activismo borde ha logrado influir en las ciencias de la salud tanto que se han creado nuevos paradigmas, y quería traer uno que las siglas en inglés es como Metabolic Health Obesity, que es como cuerpos gordos metabólicamente sanos o cuerpos obesos metabólicamente sanos. O sea, desde ese paradigma donde nos preguntábamos esto, cuando una persona gorda entra a un consultorio, mi primera imagen mental como profesional debería ser, esta persona puede ser una persona sana, esa persona puede ser una persona con unas necesidades específicas. Es decir, yo no debería pensar en ese cuerpo como un cuerpo enfermo. O sea, como la primera forma de derrotar eso en nosotros mismos como profesionales es borrarnos de la cabeza que un cuerpo gordo es un cuerpo enfermo. Eso no está dicho. Hasta que yo no haga todo un proceso con la persona, identifique verdaderamente qué necesita, qué patologías tiene, cómo puedo aportarle, cómo puedo ayudarle, y desde la escucha entender qué necesidades tiene. Y la alimentación no es un acto medicalizado o medicalizable para mí como profesional, ¿sí? ¿A qué me refiero? Un médico, ¿cierto? Como que recomienda medicamentos, ¿no? Pastillas. Yo no puedo tratar los alimentos como medicamentos, como pastillas. Yo no le puedo decir a la persona, como si tienes que consumir tantos gramos de arroz, y es que eso no lo enseñan en esta academia. Tantos gramos de carbohidratos, tantos gramos, yo no puedo medicalizar la alimentación, porque la alimentación es un acto social, cultural, psicológico, emocional. O sea, por la alimentación transcurre tanto
que yo no puedo medicalizar la alimentación, ¿sí? Y para yo no medicalizarla y poder entender, yo necesito escuchar muy bien a mi paciente o a la población, a la comunidad con la que yo trabajo, ¿cierto? No sé, yo desde la antropología alimentaria, desde la antropología social, que hemos trabajado con comunidad, con comunidad indígena, con comunidad afro, con comunidades en los barrios populares, podemos decir quienes hemos trabajado esta experiencia de las ciencias de la salud, que no hay un plato saludable para la población colombiana, que eso no existe. Si no hay una población colombiana, que eso no existe y que yo no puedo medicalizar la alimentación para los cuerpos diversos y para la diversidad tan increíblemente importante que tenemos en este país. Y para lo único que sirven esas herramientas y esas tecnologías es para disciplinarnos, para borrarnos la posibilidad de cuestionarnos y sobre todo de soñar un mundo diferente. Entonces siento yo que preguntarnos cómo podría ser de otra manera la práctica de la nutrición desde una visión ética y digna, tendría que pasar por esas preguntas que hoy nos estamos haciendo y que estamos elaborando. Yo creo que no todo está dicho. Y pues muchas gracias a Nata, a todas las personas que están acá. Ojalá podamos tener este conversatorio en redes y podamos seguir construyendo y tejiendo alrededor de esto. Iba a sumar lo que me preguntó Nati del INC. Esta es una medida que surge en el siglo XIX, que tampoco nos enseñan en la carrera de dónde viene, ¿no? Como que uno le dice INC, tómelo, clasifica y ya está. Entonces, esto surge en el siglo XIX por un astrónomo que tenía un interés muy especial en crear como un nombre promedio. Él estaba un poco obsesionado, acuérdense que también esta era un poco la onda de la estética artística, además. Entonces, esta persona lo que hace básicamente es medir cuerpos de hombres blancos, europeos, de una edad en específico, porque él solo midió entre 25 y 45 años, y descartó a quienes para él no se veían promedio. Entonces, ya hay un montón de sesgos en esa investigación que hace. Y adicionalmente, esta medición que se crea para estos hombres es retomada por Anselm Keys a finales del siglo XX en Estados Unidos. Él, bastante cuestionable por otros estudios donde se encontró que había falseado un montón de datos, pero particularmente es importante porque viene una medida que se dio en hombres europeos del siglo XIX, de una edad, de una clase social específica, y la aplicamos arbitrariamente a nuestras poblaciones racializadas, indigenizadas, del sur global, con unas vivencias totalmente diferentes, y empezamos a clasificar qué cuerpos son adecuados y qué cuerpos no desde esa medida. Por eso, no solamente tiene un origen racista, sigue siendo racista el utilizar hoy en día el índice de masa corporal. Y eso no quiere decir que entonces ahora el porcentaje graso nos va a salvar, porque caemos en lo mismo. O sea, es lo mismo pintadito de rosado y puesto con brillantina para redes sociales. Particularmente lo que necesitamos es aceptar que los cuerpos existen en todos los tamaños, en todas las formas, en todos los colores, han existido así durante toda la historia, simplemente han sido más sacados de las representaciones justamente porque hay un disciplinamiento particular que viene también de esta visión eurocéntrica. Yo quiero agregar una cosa. Por favor. Primero, creo que recibo las gracias, pero también las doy, porque si no fuera por ustedes que están aquí conmigo, a mí no me escucharían. Porque lo que una persona gorda dice, no le prestan atención, porque no es válido, así como les decía que creen que uno va al médico y dice siempre mentiras, lo mismo pasa si una persona gorda habla de estos temas, tiene menos validez y necesitas del apoyo de personas con conocimientos científicos y que hegemónicamente entren dentro de la norma para ser escuchadas. Y creo que mi labor fue encontrar personas maravillosas que me escucharon a mí como persona, independientemente de mi cuerpo, pero por mi cuerpo, ¿no? ¿Sí se entiende? Y gracias a eso se abrieron estas conversaciones y creo que eso es muy importante porque estos temas hay que abordarlos desde muchas aristas. Esto no es solamente lo médico, hay muchas otras áreas de la vida que se atraviesan y creo que lo médico es muy importante porque es la base para poder seguir resistiendo a la existencia y porque nos da también las herramientas para poder comer sin culpa, para poder entender que la diversidad existe y que podemos
alimentarnos de una manera que nos haga sentir bien y poder seguir pues luchando, y creo que eso era muy importante. Y otra cosa que me parece importante, pues aquí como recalcar de como lo ideal y lo que se sueña es esto, seguir abriendo espacios de conversación aquí, en otras universidades, en otras ciudades, en otros países, en otros barrios, entender que la diversidad está no solamente en la biología, sino también, como decían ustedes, en los cuerpos, pero también hay factores económicos, políticos, sociales, regionales, de todas las índoles que afectan y atraviesan los cuerpos. Creo que no lo podemos solo reducir a lo médico, pero pues esto es lo que nos trae acá, pero me parecía importante mencionarlo porque si estamos soñando un mundo ideal, pues en el mundo ideal hablamos de todas esas cosas. Gracias, Lore, también por eso que nos inspiras y nos haces también como movernos. Y es un llamado precioso como esa gratitud también que tú sientes de es como ocupar también estos espacios. Me parece muy valioso que también te habitemos a ti en ese agradecimiento por participar, por hacernos también, eh, sí, movilizarnos y activarnos para hablar de estos temas en una facultad de medicina, en una universidad como esta universidad. Y es una invitación muy diciente para todos que estamos aquí, para quienes vayan a ver este conversatorio, este diálogo que estamos teniendo, pero también es para seguir abriendo caminos a la siguiente isla, que es lo que les he invitado también durante este diálogo. Aquí podríamos continuar hilando mucho sobre esta temática y estas conversaciones, pero para darle paso al siguiente momento en donde el público aquí presente nos pueda también preguntar o bueno, como cuestionar o mencionarnos estas reflexiones que han podido también ir sintiendo y pensando mientras las escuchan. Como una última pregunta, no sé si cada uno de ustedes pudiera cambiar una sola cosa de esa formación profesional en la salud respecto a las corporalidades, al peso, ¿cuál sería? Como qué cosas ustedes creerían que podría cambiar en esa formación que tenemos los profesionales en salud? Yo creo que una de las cosas que invitaría a los profesionales de la salud es a entender a el paciente, como le llaman, como un individuo particular y que cada persona tiene una experiencia de vida distinta. Todos los estudios poblacionales son valiosos para unas cosas, pero para la medicina, la salud y el bienestar individual de una persona que te visita en tu consultorio médico, eso no tiene sentido. Así los libros lo argumenten y demás, es muy importante eso y pues creerle a la gente, ¿no? Y también pueda que haya personas que mientan en la consulta médica y es la raíz de todas las formas en las que nos han tratado y nos han discriminado y nos han herido y no lo justifico, pero es una consecuencia, así que es individualizar los casos y ser más abiertos a escuchar y creerle a las personas. Bueno, yo diría que el sistema médico hegemónico nos enseñó a jerarquizar. O sea, yo creo que ustedes, yo creo que muchos y muchas quienes estamos acá tal vez estudian en la facultad de medicina, de ciencias médicas o de ciencias de la salud, o no, pero han tenido que ir al sistema de salud. Y es un modelo excesivamente violento. Yo quiero decir que la facultad, el departamento de nutrición, por lo menos de esta facultad, como el departamento de nutrición de la Universidad Javeriana, que son los dos departamentos que existen en Bogotá, es un ejercicio que por mucho tiempo fue feminizado y porque se atribuye la nutrición como parte del cuidado, ¿no?, maternal. Entonces, no solamente es feminizado, sino que es fuertemente violentado. O sea, nosotras acá en la Facultad de Medicina, bueno, en Ciencias de la Salud de esta universidad que se dice tan progresiva en muchas cosas, tuvimos que aguantar médicos dictándonos clases, diciéndonos, ¿y por qué no se va a cocinar? O cosas así. O sea, el nivel de violencia que ejerce el sistema médico hegemónico no lo ejerce solamente sobre las personas a quienes atendemos, sino que nos educan para ser violentos desde adentro. Entonces, yo lo primero que transformaría una revolución entera del sistema médico hegemónico, de empezarnos a pensar
que la ciencia no es neutral, que en una sociedad capitalista dividida en clases y donde hay jerarquías de poder, el conocimiento es poder y reproduce formas de violencia para mantener el sistema en el que vivimos, que ya es una porquería. Entonces, siento yo que tener estas conversaciones nos permite identificar dónde está el problema, pero también construir herramientas colectivas para transformar. O sea, yo sí veo urgente, o sea, porque todo esto que se replica en la facultad, luego se replica en el sistema de salud, en los hospitales, en los consultorios, en la salud pública, en los territorios, una jerarquía con el hombre médico, que uno básicamente tiene que respetarlo porque es hombre y es médico. Sí, y comprarle sus suplementos, claro. Entonces, hay una necesidad de una visión crítica por todos lados, porque es que estamos bombardeados por todos lados, ¿no? Entonces, necesitamos verlo desde una visión del activismo muy, muy integral. O sea, nosotros, yo creo que lo que necesitamos son más que estudiantes de nutrición o de cualquier ciencia de la salud, necesitamos activistas que transformen esta vaina. Porque, o si no, yo no quiero un mundo donde las personas gordas tengan que sufrir estas situaciones de violencia tan innecesarias y además que aumentan, o sea, aumenta el problema de salud en el país. O sea, esto no tiene sentido. Entonces, como es tan absurdo, nos tenemos que poner la camiseta, la 10 de transformar esto desde acá y esto que estamos haciendo es demasiado importante. O sea, y poder llegar a más personas y poder sostener esto en la facultad y poder seguir haciendo este trabajo desde semillero, desde el observatorio es urgente, ni siquiera es como por leer carretas, como una urgencia, una necesidad. Entonces, pues eso es lo que diría. Y pues sí, por mi lado reforzaría un poco lo que plantean Lore y Nata, como de desjerarquizar o por lo menos suavizar un poco esos diferenciales de poder, especialmente también posicionándonos como profesionales de salud, que caemos en esa dinámica de los saberes con más poder. Y sobre todo, recalcaría mucho que lo que nosotros hacemos en nutrición, medir cuerpos, cuantificar cuerpos, contar comida, decirle a la gente qué comer, es un dispositivo de control de los más poderosos que existen. ¿Cuál será el poder de un cuerpo que nosotros llevamos siglos obsesionados con controlarlos de todas las maneras posibles? Cortémosles esto, pongámosles acá el método más medieval, ajustémosle la lengua, cortémosle el intestino sano para que se discipline. Es en la medida en que seamos conscientes del nivel que tiene esto. Nosotros entramos a la cocina de la gente, al mercado de la gente, a la canasta básica, al bolsillo, a cómo se ven en el espejo, a qué piensan de ellos mismos todos los días, a si se sienten buenas o malas personas, a si sienten culpa o miedo. Y yo creo que en la medida en que seamos conscientes de que estamos haciendo parte de ese aparato, vamos a poder empezar a generar un poquito esa fractura que necesitamos para que el aparato finalmente empiece a caerse. Y quiero dejarles una invitación y es, todas las personas del mundo conocemos al menos una persona gorda cercana, de la cual no sabemos ni idea, no tenemos idea cómo se siente, que le da miedo, que le da vergüenza y que ustedes sean esa persona que se acerque a poder abrirle la puerta a una conversación, porque a veces las vivencias que tenemos las personas gordas, yo antes creía que nadie más, que yo era la única que sufría eso, ¿no? Porque como de eso no se habla, nadie habla de lo que le pasa a una gorda porque es vergonzoso. Y con mis amigues gordas siempre decimos que lo mejor que le puede pasar a una gorda es otra gorda, porque nos encontramos en nuestros dolores, en nuestras angustias, en nuestras sensaciones. Pero también creo que lo mejor que le puede pasar a una persona gorda es tener al lado a otra persona que le escuche, le acompañe y que también se cuestione esto, porque el activismo gordo a mí me cambió la vida, me salvó la vida también junto al feminismo, pero también creo que hablar de estos temas, de evidenciarlo, de mostrar lo que a la gente le incomoda, de empezar a mostrar cuerpos gordos en redes sociales, en exposiciones, en estos espacios y en otros espacios donde no existen cuerpos gordos, me ha permitido inspirar a otras personas gordas a que también lo intenten y creo que
ustedes, si no habitan un cuerpo gordo, también pueden hacerlo y es una forma también de contrarrestar esto y que el mundo sea distinto, que no solo veamos a cuerpos hegemónicos en todos lados, sino que también las personas gordas se sigan animando a habitar los espacios que por tanto tiempo nos han negado y puedan alzar también la voz y seguir abriendo estos espacios para generar conciencia y un cambio, al menos algún momento. Al menos las personas que están aquí se van con algo distinto en la cabeza y eso es lo más importante para mí. Pues quiero agradecerles a tanto a Paola como a Lorena, a Natalie, por esta conversación tan profunda y sentida. Yo creo que si pudiera evitar una palabra, es que me siento así como sensibilizada, sensibilizada y también como invitada a, porque a veces también creo que cada uno también habitamos miedos, ¿no? De podernos mover de lo que conocemos y eso también creo que es una invitación a que está bien dar pasos, hablar, podernos también como encontrar, ¿no? Juntarnos, que ha sido como uno de los objetivos o como de lo que hemos soñado también dentro del grupo de estudio de género, que también es disruptivo en un lugar así. Me parece también que tiene sentido. Entonces, nada, agradecerles a las tres. Para dar paso al siguiente momento, les pedimos a las personas que tengan reflexiones, preguntas del público que no las puedan hacer de manera también como respetuosa, un poco breve, pero también como queremos escucharles en este espacio. Entonces, creo que tenían por aquí la palabra. Eh, Buenas tardes a todos, mi nombre es Camila y escribí varias cositas mientras que escuchaba que me gustaría compartirles. Y es que, bueno, abordando todos estos temas, también pienso en las personas que estamos en el otro lado de la moneda, ¿no? Porque hemos tenido conversaciones con Natalie en espacios fuera de este activismo y nos encontramos con que hay personas que habitamos cuerpos gordos que sí estamos enfermas. Entonces esta violencia se vuelve aún más crítica cuando estás vulnerable en un espacio médico en el que tus exámenes no salen bien o en el que tienes alguna condición médica hereditaria o bueno, tantas cosas que pueden pasar. Entonces, una de las cosas que quería mencionar era eso, y es que existe otro lado de la moneda en la que los cuerpos gordos no están sanos y que ahí es cuando la violencia realmente es bastante crítica. Bueno, por otro lado también me he enfrentado a estar en una camilla en la que siento que se va a caer si me muevo. Hace poco me pasó porque voy muy seguido al médico porque tengo condiciones médicas de salud y me encontraba en una cita de ginecología con un examen que es sumamente doloroso, que no sé por qué lo hacen sin anestesia. Y me encontré con una bata que no me quedaba y digamos como que no sé si está bien decirlo y digamos si está mal, me disculpan, pero dentro de las gordas no ocupo, no, digamos, no clasifico en una mujer muy gorda, ¿no? Entonces decía yo, si puedo pasar yo por esto, que de pronto mi cuerpo no es de las dimensiones que tengo otras amigas que son más grandes, ajá, y decía yo, ¿cómo es que esto me queda en una nalga? Y me tocó salir con mucha pena y mucha vergüenza a donde esta médica en la que me sentí sumamente expuesta, se me subió la tensión por todo, fue algo realmente terrible. Y decía, ¿cómo es que tengo que salir con pena y sin dignidad mostrando mi cuerpo porque simplemente lo que hay aquí no me funciona a mí? Entonces pensaba yo en ese momento y decía, y mis otras amigas gordas y mis otras mujeres que también de alguna manera tienen que acceder a este tipo de exámenes, qué incomodidad tan grande. Entonces decía yo como que me pongo a pensar también en el lugar en el que si lo vivo yo, ¿qué les tocará a las demás? Eh, otra cosa que quería resaltar y es que dentro de mi vida fui cuidadora de mis papás ya fallecieron los dos, y eran personas con enfermedades crónicas. Mi papá era una persona que tuvo diabetes desde los 18 años y fue una persona que se dializó durante gran parte de su vida. Y mi mamá, una mujer negra, partera, hipertensa, que también duró como muchos años luchando porque el parto y toda esta energía de parir, el acto de parir,
fuera digno para su comunidad y las mujeres que la habitaban cerca. Mi mamá murió de cáncer de colon, también con un trato sumamente complicado, y uno desde este lado de ser cuidadora de sus padres, me enfrentaba yo a injusticias, a violencia, a no tener un lugar digno donde acompañar a su persona, ¿no? A su adulto de la tercera edad, y uno estar ahí también como en esa situación tan vulnerable. Y ahí me di cuenta de que la violencia existe, y más ahora que entro, digamos, como en esta etapa en la que he tenido muchos temas de salud y me enfrento directamente a esa violencia y me doy cuenta de que las cosas de miro hacia atrás y que ahora en la actualidad no han cambiado. Mm, y respondiendo un poco como a lo que ustedes preguntaban sobre cómo sería esa consulta médica chévere, que uno dijera como, oye, qué bacano, porque uno se predispone desde el momento en el que ya tienes que ir, y entonces tienes que ver a tu médico todo el tiempo, y entonces tienen que medicarte porque soy una persona que toma muchos medicamentos lastimosamente, y todo el acto de ir al médico a consultar, los exámenes, el medicamento, todo es una cosa terrible que siento yo que es indigno. O sea, me siento, no sé, me siento como dijo Nati, deshumanizada, porque siento que no es lo adecuado. Y pensaba yo en estas conversaciones y lo que decían ustedes sobre qué sería lo bonito, y siento yo que los médicos y los profesionales de la salud también deben tener una postura política, eh, sobre, o sea, sobre lo que están haciendo. Faltan investigaciones, falta un trato también empático, ¿no? Porque yo recuerdo una situación que me pasó con mi papá, siendo un poco breve, y era una persona muy enferma, que pasaba por estas diálisis. Son una cosa terrible, o sea, es inhumano también porque es un negocio, se convierte en un negocio también. Y decía yo, mmm, ¿cómo es que del lado del paciente y del acompañante también se vive esa violencia, ¿no? Porque yo me sentí impotente de que no los atendieran a tiempo, de que mi mamá en sus últimos momentos le dijeran como, señora, ya no hay nada que hacer, váyase a la casa, que muera en su casa, sin un tacto, sin, no sé, siento yo que, y si miro hacia atrás y me enfrento con lo que estoy viviendo yo, las cosas no han cambiado. Entonces el llamado es que también, se ponga en la mesa este otro lado de la moneda, y que también en la formación, académica de los médicos tratan, si el sistema como tal de salud, se abra la conversación en que también es importante que la gente tenga empatía y tenga, digamos, como tacto, eh, y que ojalá cambie, ¿no? Que ojalá cambie, porque lastimosamente, como dijo Nat, también nos enfermamos, también pasa en el día a día, y esa crítica y ese día a día es duro, duele, y es algo que vivimos y enfrentamos solos y solas, ¿no? En mi caso, lo enfrento ahora sola. Entonces digo como que debe cambiar, y ojalá sea pronto, porque esto no debería pasar, es violento, es doloroso. Y bueno, muchas gracias por escuchar. No, muchas gracias, Camila. No sé si quieres decir algo. Un segundo, vea. Gracias por compartirnos tu experiencia. Creo que justamente estos espacios nacen desde esa necesidad. Y como les dije, nadie le debe salud a nadie. Y los cuerpos en general enferman independientemente de su tamaño y independientemente de su edad también. Hay bebés que se enferman y hay personas mayores que se enferman y en todo el rango. Y creo que una de las cosas que yo puedo dar como solución temporal, que no es lo ideal, es buscar un grupo de apoyo, un círculo de apoyo que te acompañe, que esté ahí y que te escuche. Creo que el compartirlo acá también es importante y valioso, porque sé que tu experiencia no es única, le pasa a muchas personas, y es muy importante también que sepan que si uno es una persona gorda, sana y lo tratan mal, pues cuando está enfermo es peor. Entonces, es pensarnos esas cosas. Y gracias por compartir. Eh, eh, yo soy psicólogo y digamos que agradezco mucho el espacio. De hecho, es como el primer acercamiento académico que tengo frente a estos temas. Eh, yo sí he sufrido como discriminación como profesional de la salud, porque he tenido médicos y jefes de enfermería que han dicho, no, pero ¿cómo van a contratar a esas personas si no saben manejar su ansiedad? Y yo, entonces, ¿usted cómo sabe? Pues no me su peso. Entonces, efectivamente, es como, pues, como así, tengo tres posgrados en psicología clínica, y usted qué sabe de yo qué sé
herramientas para manejar emociones, ¿sí? Pero he recibido esos comentarios, ¿sí? En centros médicos, de hecho me ha tocado irme como por otros lados de la clínica, ¿no? En salud organizacional, a nivel educativo, porque efectivamente, pues digamos que hay mucha violencia frente a los cuerpos. Yo me dedico más a los temas de diversidad sexual y pues género, disidencias, y hay un término que se llama humildad cultural, ¿sí? Que es como una habilidad que desarrollan los profesionales para tratar ciertos temas, ¿sí? Lo que han hecho los estudios es proponer instrumentos para que los pacientes evalúen a los profesionales, ¿sí? Para saber qué tanto sabe su profesional sobre ese tema, si tiene referentes, si efectivamente sabe acerca de las luchas, de los movimientos, y ahí vemos qué tanta humildad cultural tiene el profesional, ¿sí? Porque pues efectivamente si el profesional dice, no, si yo soy súper influyente, yo soy súper asertivo, yo soy, etcétera, pues va a estar, pues, o sea, todos los profesionales van a acercar esas pruebas, porque efectivamente pues necesitan el trabajo, ¿sí? Pero yo siento que se necesita escuchar la voz de los pacientes, ¿sí? Pero no sé si en este tema en específico hay como instrumentos que permitan conocer la perspectiva de los pacientes para conocer cómo es el trato que le está dando ese profesional a ese paciente, ¿sí? Perdón, yo hablo de pacientes porque pues trabajo en tema médico, pero pues a esa persona, ¿sí? En ese sentido, pues como que la pregunta es para ustedes, si existen estos mecanismos, más que una encuesta de satisfacción, si te gustó o no la consulta, o si recibiste un buen trato, porque las políticas de humanización de salud salieron en el 2019 y los lineamientos que se, o sea, eso va ayer, o sea, se puede leer, ¿sí? Y la facultad de profesionales, o sea, yo soy profe de sexualidad también, y, o sea, en las facultades no se habla de sexualidad, en las facultades no se habla de diversidad, en las facultades no se habla de género, o sea, es como un problema ya muy complejo, pero pues tal vez desde este tema no sé si hay una luz no solo para hablar de una forma afirmativa y asertiva acerca de los cuerpos, sino para realmente evaluar las habilidades de los profesionales. Porque efectivamente eso es lo que nos va a marcar como un antes y un después de decir esta persona si tiene una ética y si tiene una organización frente a los procesos, ¿sí? Yo he querido hacer investigación sobre eso en diversidad sexual, ¿no? Que me han dicho las instituciones como es importante, ¿sí? Entonces como que efectivamente como que llevo esas luchas y soy la única persona, por ejemplo, yo trabajo en una universidad, soy la única persona que habla de esos temas, ¿sí? O sea, pues me toca educar a profesores, a estudiantes, administrativos, que metas en los grupos de diversidad, inclusión y cambio la cultura organizacional, pero no sé cómo tal vez se ha avanzado o se vive desde esta disciplina, ¿no? Porque pues, uno es de otra disciplina. Y siento que si hay esos instrumentos, esos acercamientos, pues como, o sea, porque pues muchas personas de hecho ya saben qué tienen cuando van a consulta, o sea, saben que les duele, saben que vive, ¿sí? Pero pues uno siempre va a la consulta, sabe cómo, o sea, cómo manejo eso que me está afectando, doliendo, o sí, no hablo del peso, hablo de las otras cosas por las que consultamos, ¿sí? Entonces, no sé, desde la disciplina de la nutrición o la dietética, sí, ustedes los que saben al respecto, si hay instrumentos, ¿no? Si hay acciones así o no, que no sea evaluar al paciente dentro del marco, sino realmente dentro de evaluar al profesional de sus habilidades. Yo he vivido mucha violencia médica y yo nunca denunciaba o nunca ponía una PQR porque yo creía que eso no servía para nada. Pero creo que podemos empezar por ahí, por poner una queja, sentar un precedente, porque no solamente le da a uno paz, como, esto va a sonar raro, pero como desahogarse y decir todo lo que viví en la consulta, sino que cuando nos animamos a decir lo que pasó y si más personas lo hacen, eso va a ser un llamado de atención para el prestador de salud y va a decir, aquí algo está pasando. ¿Qué pasa? Lo mismo, a las personas gordas no nos creen. Pero cuando yo tuve ese episodio de violencia médica con la endocrina, en mi EPS, la endocrina, que es como la profesional pro, tiene un profesional de la salud que no sé si también es médico, que es el que escribe. Y justo antes de que ella llegara, yo le dije a él, es que a mí me da miedo las personas de endocrino porque son muy agresivos o agresivas. Y cuando entra y pasa todo esto, él fue testigo de toda la situación y dijo, claro, esta persona no está mintiendo, esto pasa. Y yo generé una queja y además adjunté artículos que la Nutri me había pasado para evidenciar que eso sí era gordofobia médica y que esas cosas sí pasaban.
y genere un precedente. Y creo que esa es mi invitación. No tengo ni idea si ellas conocen otros métodos, pero definitivamente el poner una queja sí funciona cuando lo hacemos de forma masiva. Creo que esa es la invitación. No, no, yo no. ¿Nadie? Quería apuntar algo más y es que yo trabajo en mi casa, ¿sí? En el Centro de Atención Estudiantil. Y un trabajo muy bonito con nutricionistas de aquí en la universidad, porque era llevar de la chaza a la mesa o de la chaza corta, ¿sí? Esa realidad, ¿sí? O sea, con qué nos estamos alimentando, que sí puede ser saludable lo que estamos consumiendo, que no tal vez es el gustico y que efectivamente pues hacer parte de mi realidad, lo que yo puedo hacer por economía, por accesibilidad, etcétera, etcétera. Pero yo sí vi que había un cambio, ¿sí? O sea, para hablar de ciertos temas, para, sí, porque pues ahí hay muchos trastornos emocionales que se desprenden de todas esas violencias, ¿sí? Y que efectivamente yo, pues, o sea, la persona puede ir a psicología y comenzar a tener herramientas y todo eso, pero si vuelve otra vez a nutricionista y vuelve y te agrega, o sea, pues es el saco roto muchas veces a veces, no que uno puede avanzar, porque la violencia tiene ese efecto. ¿Sí? O sea, de aislarte, de vulnerarte, de hacerte dudar, etcétera. Y fue muy lindo, pasaron varios nutricionistas y fue muy lindo ver ese trabajo en conjunto y poder hacer algo al respecto. ¿Sí? Entonces, bueno, pero no sé, ahí fue. No, yo la verdad no conocía esto de humildad cultural, de verdad que te agradezco mucho también como traerlo e invitarnos un poco a esto. No conozco herramientas que hagan evaluación de profesionales y de pronto Silvi, Yela o alguna de las otras activistas que están acá, que yo no veo de lejos, ahí está Silvi, pues que nos pueda también aportar algo. Lo que te puedo decir que conozco así como de base es que las activistas, sobre todo hay activistas gordas, hay también personas queer que están trabajando mucho en el área de trastornos alimentarios, sí están desarrollando herramientas, por ejemplo, para que el abordaje hacia el cuerpo, como nosotros siempre nos referimos al cuerpo, lo tocamos, le hacemos de todo, pues empiece a ser un abordaje informado por trauma y con términos que sean mucho más neutrales, ¿no? Como un poco más género afirmativo, pero, pero realmente no conozco herramientas de evaluación de nutricionistas que me parecería que deberían existir. Porque parte de lo que viene atrás de tu pregunta, que me parece interesante, y es que la psicología sí se plantea como una ciencia autorreflexiva, porque tiene, digamos, diferentes corrientes y es como diferentes islas que hacen que las preguntas también pasen por diferentes ontologías, epistemología. La nutrición se considera como una ciencia positivista de la verdad. Nosotros no hemos pasado al positivismo. Entonces, ahí la autorreflexión no cabe. Y yo creo que ahí es donde está el gran problema de eso. Y creo que es la traba que tenemos porque todavía estamos en el positivismo. Pues, pero ahí va. Pero no sé si nos puede aportar algo más de lo que sé. Ay, había otra vez. Dianita estaba en el tema. Solo entonces algo chiquito. Yo el año pasado estuve diplomado en la Universidad de La Plata sobre diversidad sexual en salud y hubo unas sesiones en donde hablamos sobre la abordaje en psicología específicamente, porque esos son escenarios donde vivimos situaciones pues, patologizantes y violentas, porque de hecho también en psicología pasa porque cuando ven un cuerpo gordo consideran que es síndrome de un trauma, hay estos discursos de, ay, eres gorda porque te estás protegiendo de no te cuido tu mamá, ¿no? Como un montón de discursos también y preconceptos que parten de la patologización de la gordura. Y hay una activista gorda y psicóloga argentina que se llama Victoria Barbosa, que propone un modelo o como una forma de reflexionar justamente sobre qué pasa con esa atención en psicología y como que formuló también una especie de, no sé cómo llamarlo, que hizo como una especie de formato, digamos, para con la intención de que tenga como una utilidad más práctica también en los espacios de atención en psicología, que está basado en el modelo de estrés de las minorías de Ian Meyer, María, creo que sí. Yo diría igual, o sea, me parece mal que sea estrés de minorías, porque no creo, ¿no? Pero en todo caso es este modelo que sí está basado pues en esta idea de las personas que son socialmente estigmatizadas están sometidas a unas situaciones de estrés que tienen una incidencia o que tienen un impacto pues, de múltiples maneras en sus vidas, pero entre otras pues, que también se expresan en la salud. Y a partir del modelo entonces de estrés de las minorías, ella propone también pues, como una reflexión sobre la atención en psicología.
Yo, la verdad, no estoy muy segura de que esos materiales sean, digamos, estén publicados en este momento. Hace parte sí, de los materiales pues, que nos compartieron en el marco de ese proceso de formación y pues es algo que, pues, que podría compartir y respecto como a las reflexiones que esa persona propone frente a esto que pasa específicamente en el escenario de psicología. Sí, siento que es como los avances porque son posturas que efectivamente no son tan conocidas acá. De hecho, pues como pocas personas que estudian en de minoría sexual, ¿sí? Pero que efectivamente es como la reflexión, ¿no? No adoptemos cosas, ¿sí? Porque es que la adopción de la adopción de métodos y formas de medición, etcétera, sino realmente cuestionamos y creemos muchas cosas, ¿sí? O sea, un lineamiento también puede tener base científica, pero también una reflexión crítica social acerca de cómo estamos abordando la realidad de las personas. Entonces, bueno, gracias. Gracias. No, quería contar también, soy una mujer grande, pero pues en el momento, yo hace como 2 años quería tener un hijo, ¿no? Y también es un prejuicio cuando uno llega con ese tema de concepción como mujer, en ese momento tenía sobrepeso, ya estoy más gorda de lo que estaba cuando quedé en embarazo, pero yo de entrada, me acuerdo mucho que cuando entré yo iba nomás a los exámenes preconcepcionales, yo planifiqué muchísimo tiempo, entonces quería saber cómo estaba mi útero y demás. No iba pendiente de mi peso, yo quería tener mi hijo. Entonces, de entrada, pues ingresé, me miró el médico, un señor, y me dijo como que lo primero es que hay que bajar de peso. Lo primero, o sea, el tipo no me había escuchado, yo dije, no, si quieres tener hijo, me dijo, pero con ese peso yo, y ahí tenía sobrepeso, ¿no? Dentro de lo que dicen el índice de masa corporal. Entonces yo me quedé pensando, yo le dije, no, pero es que yo vengo a hacer mis exámenes preconcepcionales, quiero saber cómo está mi útero y demás, pues para saber el tema. Sí, pero sí, con ese peso probablemente se demore mucho ese embarazo, vas a tener una cantidad de problemas, o sea, sin haberme evaluado, me empezó a decir ya los contras de claramente no le paré bolas, ¿no? Yo igual lo que bueno. Entonces también como que la reflexión, porque también vi que el tipo me cambió el tema cuando me dijo a qué te dedicas y yo soy abogada, por eso me cambió totalmente el tema, no me volvió a hablar nada más del peso, no sé qué. Ah, no, es importante que más adelante te puedas chequear también tu peso. Con todo eso yo seguí adelante, ¿no? Con mi embarazo, porque ya era que tenía planeado con mi esposo. Y puedo dar testimonio que efectivamente tuve un embarazo súper sano. Es decir, yo los controlé súper bien, aún con el peso que tenía, y me fue súper bien en todo mi embarazo. Pero entonces fue también como la predisposición con la que uno entra de una vez. O hubiera sido otra persona, de una vez, mejor dicho, sale uno asustado de que hay un embarazo con esa cantidad de cosas que el médico me dijo. Entonces, también sí me quedé pensando como si así yo iba con sobrepeso, entonces una persona ya mucho más grande, entonces de plano sale uno pues ya con bajo autoestima además de todo ahí. Es doloroso. Sí, sí. Nada, ese aporte. No, no, yo pues creo que puede ser obvio, creo que ha estado como entre líneas que me parece importante hacerlo explícito desde una mirada interseccional, de también lo que ha significado pues, estos discursos de disciplinamiento de los cuerpos de manera diferencial para las mujeres y para los hombres, ¿no? Todos los impactos para la salud sexual y reproductiva, ya digamos acá aquí una experiencia que la compañera nos comparte. Y creo que es importante como incluir de alguna manera simplemente una reflexión y de pronto de sus experiencias si alcanza el tiempo qué análisis se han podido hacer desde esa mirada interseccional a cómo, digamos, se afecta desde la gordofobia. Y esto otro era más una cosa suelta que venía como pensando ahorita y es, digamos, que se ha generado o ahorita se ha, no sé si es una tendencia también parte de esta, como este fascismo que se está tomando como cada vez más el poder a nivel global. Y eso empieza a reflejarse en los cuerpos, ¿no? Entonces reaparecen de una forma muy fuerte esos cuerpos extremadamente delgados y entonces aparecen estos discursos ante la defensa de esos cuerpos, de los cuerpos no se opina, de los cuerpos no se opina. Entonces, ¿cómo empiezan estos discursos también un poco a encontrarse y a disputarse también en un escenario y cómo uno también puede entrar a dialogar con estos cuerpos extremadamente delgados desde una lógica también que sea como humana y no patologizante, porque creo que también se cae, digamos, desde en ese lugar. Y sí, uno podría decir que también es una expresión de esa misma gordofobia, o sea, como una expresión extrema, en serio, que las violencias, digamos, alrededor de la gordofobia, yo siento que se experimentan aún cuando no habitas un cuerpo gordo y estás todo el tiempo haciendo cosas para evitar tener un cuerpo gordo. Entonces, como reflexiones que iba elaborando mientras escuchaba sus reflexiones.
Gracias. Así que aquí tú, dale. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia, yo soy nutricionista de esta hermosa universidad. Trabajo en nutrición clínica hace más o menos 8 años. Y puedo decir que en estos espacios, pues como de la clínica convencional, la gordofobia, o sea, la gordofobia, la xenofobia, bueno, y todo tipo de discriminación es el pan de cada día. Digamos que he tenido choques y conflicto interno porque eso no es solamente de los colegas, de pues, los que están en primera línea, pues atendiendo a los pacientes, los médicos de enfermería, demás profesionales de la salud, sino los administrativos, los altos mandos. Justamente hace poco tiempo, con el grupo de Nutris del lugar donde trabajo, tuvimos una reunión con los altos mandos y el director científico, tremendamente violento con los cuerpos, siempre hizo esas referencias, en algún punto incluso yo digo que no solamente violentan a los pacientes como cotidianidad, sino a una misma como nutricionista, porque el tipo nos decía, es que una nutricionista gorda no puede existir, eso es ilógico, es como ir a un sastre y pedirle que te arregle la ropa, te haga una prenda o un vestido muy bonito, pero el tipo vestido de naranjos. Para mí eso era totalmente indignante, violento, o sea, era muy complejo, pero entonces ahí también entran las luchas de poder y que pues uno también cuando alza la voz puede peligrar su integridad, su trabajo, su economía y demás. Eso me ha llevado a reflexiones interesantes de cómo resistir y cómo mantener como ese activismo, ¿no? Pero digamos que también siendo inteligente en cuanto a mis necesidades laborales y demás, ¿no? De la estabilidad. Entonces, bueno, ¿qué me ha llevado a concluir? Pues una misma vez que esté trabajando en este tema porque siento que nuestra academia y nuestra enseñanza fue demasiado patriarcal, machista, gordofóbica. Las nutricionistas, según los estudios científicos, tenemos mayor riesgo de trastornos de conducta alimentaria. Las y los nutricionistas, bueno, todos los profesionales de nutrición, pues por la misma presión, por el mismo control que ustedes mencionaban. Tenemos como tanta información y tanto poder, pero si eso nos detona algo a nosotros internamente, pues también va a ser perjudicial para muchos hombres. Entonces, bueno, lo que es seguir trabajando en eso no es fácil. A veces también me he descubierto en diálogos y en conversaciones, incluso como reiterando a micromachismos, gordofobia y demás, y eso que uno lo trabaja. Entonces ahí yo también digo como, vea, y si uno le pone pruebas a estos temas, pues qué pasa con las personas que nunca se lo han preguntado y nunca se han cuestionado. Entonces creo que la invitación en sí es esa, seguir trabajando. Creo que siempre estos espacios a uno le despiertan muchas preguntas y reflexiones, o le reafirman, ¿no? Cosas que de pronto uno ya pensaba y que uno a veces se piensa como, solo lo pensé yo, pero eso por un lado, y bueno, por el otro también, respecto a qué cambios podemos hacer en nuestra carrera, en nuestra profesión. Siempre me cuestioné por qué aquí a nosotros en nuestra formación de Nutris no nos dieron una cátedra, una clase de estudios feministas y de género que incluyera pues todas estas conversaciones, ¿no? Ideología de género, diversidad de cuerpos, la verdad, el tema de la diversidad de cuerpos y códigos y bueno, todas estas corrientes como alternas de una nutrición no pesocentrista, de alimentación intuitiva y demás. Yo nunca lo escuché acá, yo lo escuché afuera por búsquedas e inquietudes propias y personales, más no porque aquí la academia me lo haya suministrado. Entonces también siento que ahí hay un importante punto para que los que empecemos a sentir este llamado, pues empezar a trabajar desde ahí. Por eso el grupo de estudio que ustedes tienen y que es el que está promocionando pues, este espacio, me parece magnífico, o sea, creo que tiene un potencial gigante y desde ahí empieza el cambio, ¿no? O sea, empezar a hacer pequeños nichos o cambios pues, en nuestros espacios para que las cosas pues, sigan modificándose. ¿No? Y sí, era lo que les quería contar. Gracias. Gracias por tu intervención y súper bienvenida al grupo también. Si quieres ser parte, todas las personas presentes pueden ser parte porque es un grupo interdisciplinar donde no solo hay personas que están en la academia, sino personas que nos cuestionamos la existencia y podemos aportar desde otros lugares. Y me parece muy valioso lo que dices porque la gordofobia la tenemos todas, todos y todes, incluso las personas gordas en algún momento tenemos gordofobia interiorizada hacia otras personas y eso no nos hace buenos ni malos, es lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado y estamos intentando justamente dejar de serlo, que es lo más importante. Muchas personas también creen que entonces yo, porque yo soy activista por la diversidad corporal, no he tenido comportamientos gordofóbicos y seguramente sí, pero cada vez soy más consciente de no tenerlos. Con respecto a tu intervención que hablaste sobre
cómo entra en este tema los cuerpos de extrema delgadez. Creo que no se puede comparar una cosa con otra. Puede ser una consecuencia de la gordofobia y el del querer encajar en la hegemonía corporal, pero los cuerpos delgados no viven las mismas violencias de los cuerpos gordos, independientemente de qué tan delgados sean. Porque al final el cuerpo delgado nunca va a ser lo suficientemente delgado, siempre va a tener que ser más delgado para encajar en la norma, pero ese cuerpo va a ser celebrado. Claro, las personas que creen que eso no es saludable pueden cuestionarlo, pero en general, o sea, el común es que es atractivo, es deseable, es alcanzable, consigue ropa, cabe en el Transmilenio, lo contratan, le mandan, no le mandan inyectar de GLP-1 y creo que es muy importante que si esas personas sienten que necesitan un acompañamiento, generen sus espacios para hablar de sus temas y nos inviten. Pero en este momento la conversación gira en la gordofobia y los cuerpos gordos, que es como el centro que en realidad nos importa, sin dejar de lado que existen esas personas también. ¿Quién quiere decir algo? Sí, también como hacer una diferenciación, lo que pasa es que la violencia estética existe y la violencia estética a todos nos afecta, principalmente a las mujeres, principalmente dependiendo de su culturalidad, te puede afectar más o menos. Pero las personas gordas, además de esa violencia estética, también viven la violencia gordofóbica, o sea que son cosas también distintas. O sea, sí, la gente por la violencia estética siente la presión también de la dieta, de mantenerse delgado, demás, pero a las personas gordas, la gordofobia nos quita derechos, nos violenta, nos mata, nos enferma, y eso nos pone en otro lugar muy distinto a vivir la violencia estética, que no es menor, pero no tiene las mismas implicaciones estéticas, y entre más gordas seas, pues peor. Entonces también es importante ubicarnos ahí porque, no sé, a muchas gordas nos pasa que en muchos espacios a veces se suele minimizar la experiencia gorda, porque la gente obviamente también está dolida por la violencia estética, y es normal, pero sí hay que ser llamado como a la conciencia de reconocer la gordofobia y que lugar hay, pues en esa interseccionalidad de opresión, que hoy un lugar de privilegio o un lugar de opresión, o más o menos, y eso nos permite también accionarnos, ¿no? Porque la idea no es dar culpa ni nada, sino accionarnos a ver, porque sí, todo tipo de violencia es responsabilidad de nosotros. Me gusta como, de pronto si cerramos con esta reflexión, me gusta que hayamos cerrado con esta reflexión, porque hay algo en cada una de las experiencias que escuchamos, y es que habitamos una sociedad donde los cuerpos gordos merecen no vivir. ¿Sí? Entonces, merecen no gestar, merecen no estar enfermos o no estar bien. Cualquiera de las dos es como que no hay blanco y negro, no merecen ninguna de las dos. No mereces amor, no mereces afecto, no mereces ser atractivo, no mereces vivir, no mereces existir. Y yo creo que ese punto que, como decía, llega, quita derechos, pero también pone en riesgo la vida de las personas, es el punto crítico, neurálgico, y que nos hace pensar que esto no es un carreto para las ciencias de la salud, sino que es una urgencia, porque nosotros mismos, como lo dijimos en cada una de estas palabras, hemos causado esas situaciones, no solamente de violencia, o sea, estamos enfermando a la gente y estamos provocando situaciones que afectan la vida de personas reales, que no es un dato, que no es un número, que no es un invento, que no es una historia, somos personas de carne y hueso, y las personas gordas habitan constantemente un mundo donde pues está todo el piso minado, todo el piso, nadie merece vivir así, o sea, y yo siento que eso es como que quería pasar esta, porque me surge una emoción de urgencia, como perdón si es ansiedad, pero como de urgencia, o sea, cómo avanzamos con esto, porque en esta conversación surgió la necesidad de herramientas, cómo evaluamos a los profesionales que hacen la atención, surgió la necesidad de transformar el sistema médico hegemónico, surgió la necesidad de que en el currículum de la materia de nutrición se pueda hablar de este tema porque no se habla.
¿sí? Y como les dije, yo intenté una clase, pero una clase no es suficiente, o sea, necesitamos mucho más y de muchos temas que yo creo que en este espacio de género, seguridad y soberanía alimentaria, pues la idea es impulsarles, invitarles, construirlo, y porque más allá de las herramientas, yo pienso la única salida es colectiva, y ante el avance del fascismo que hoy nos respira aquí, digo, no hay regímenes todavía fascistas, no nos han derrotado, o sea, el juego está abierto porque no nos han impuesto regímenes fascistas, pero sí nos están imponiendo ideas, o sea, los fachos, perdón decirlo que no, pero los fachos que antes estaban en el closet, hoy están hablando a viva voz con discursos de odio que yo no escuchaba hace 2 años, ¿sí? O sea, hoy los discursos gordofóbicos no solo van a ser discursos, van a ser acciones. Entonces, me preocupa un Ministerio de Educación a manos de esta señora, un Ministerio de Salud, nos preocupa porque efectivamente los discursos no van a ser solo discursos. Ya las personas que hacen estos comentarios que parecían comentarios, ya no los hacen en el closet, ya los hacen para hacer programas de gobierno. Entonces, creo que hay una urgencia y hay un proceso que ojalá sigamos construyendo de la mano de Nata, de las y les activistas gordes, de quienes como profesionales queremos acompañar estos procesos y queremos seguir como transformando. No agregaría mucho, solo que yo sí creo que el fascismo está internalizado, o sea, yo sí creo que hoy en día ya estamos viviendo muchas prácticas fascistas y creo que los GLP-1 están siendo una herramienta para que estas lógicas de no existencia de los cuerpos gordos se aceleren de alguna manera. O sea, ahí ya están súper legitimadas, súper validadas, súper respaldadas económicamente y creo que se están masificando para aumentar la brecha de superioridad moral entre unos cuerpos y otros. Esta es un poco mi percepción. Me gustaría que las activistas Camila, Yela, Silvi y Nata que están, pues creo que eso hace parte de, porque se vuelve la práctica cotidiana, ¿no? Y nos ayuda a normalizar y naturalizar más un montón de prácticas y un montón de formas de ver el mundo que siguen ahondando en ese estar mal siendo tú, aquí no cabes y reduce tu tamaño, que diría Magdalena Piñeiro, alrededor de lo que es la gordofobia, ¿no? Entonces creo que sí me gustaría escucharlas un poco sobre cómo ustedes perciben también eso como una práctica, pues creería yo que tiene que profundizar el fascismo. Creo que es muy importante entender que efectivamente es evidente que la medicalización de los cuerpos y la reducción de los tamaños corporales es una ola que viene en crecimiento. Creo que es una decisión personal, pero es una decisión personal informada, acompañada, y que los profesionales de la salud sean transparentes con las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, que sepan que, como lo dijo Pau hace un momento, la reganancia de peso es inminente, el efecto yo-yo y todas las consecuencias que trae, al igual que las cirugías bariátricas. Entiendo, siendo yo una mujer gorda, porque las personas quieren dejar de serlo, y no lo juzgo. Yo no juzgo a ninguna persona que quiere dejar de ser gorda, porque habitar un cuerpo gordo en este mundo no es chévere. Es resistir cada día, salir a la calle y que te griten cosas, es enfrentarte a no poder subirte al transporte público de esta ciudad porque está la barrera anticolados y entonces no cabes y entonces te toca pedir que te hablan por detrás. Y creo que mi invitación es a que lo cuestionen todo, a que busquen segundas opiniones, a que sea un acompañamiento informado, como les digo, y que desafortunadamente estos medicamentos en muchos países son de venta libre, las personas lo están tomando de forma arbitraria y están teniendo consecuencias muy graves en su salud. Y esto va a sonar radical, pero pues ya que han dicho cosas radicales, pero lo que está pasando con esto es que al final las personas gordas que están bajando de peso se están muriendo. Entonces al final sí nos están erradicando. Y yo sé que esto suena raro y extraño y extremo, pero mi decisión política y mi decisión existencial es resistir a eso, es seguir haciendo fotos, es seguir haciendo videos, es seguir incomodando al mundo hasta que me dé el permiso la existencia. Y seguir mostrando que existimos, porque el problema es que también consumimos un montón
de cosas en redes sociales donde no hay cuerpos gordos. Y ahora las redes sociales nos banean, nos censuran, nos esconden. Entonces, claro, si no me ven, pues no saben que existo. Entonces, por eso me muestro, para que la gente se dé cuenta que existimos. Y es una invitación también a que se den cuenta de eso y consuman este tipo de cosas, otro tipo de medios y que se cuestionen todo, porque desafortunadamente sí es lo que están haciendo es homogeneizar la humanidad, que eso es inviable, y pues lo que hace es hacernos mal. Y ya, eso es mi reflexión. Sí, nos unimos todos a este aplauso y esta reflexión final que me parece muy, muy importante que Nata le hiciera porque pues era también como el objetivo de este espacio y nos hace también como mucho sentido y nos da mucho, ahorita escuchándoles decía como y en mis anotaciones, porque anoto todo, me encanta anotar, es habitar también esa rabia que sentimos, ¿no? Y bueno, qué bello habitarnos desde allí, pero también desde la movilización, como seguir abriendo camino en otros espacios que el grupo de estudio pueda aperturar y que claramente todas, todes y todos están muy invitados también a participar. Les haremos también cómo llegar por redes sociales, no solamente del observatorio, sino que aquí también ya tenemos aliadas en las que podemos movilizar esta información y bueno, nada, agradecerles por este espacio, que tengan bonita noche y en verdad, gracias. Gracias a ustedes.